al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por la provincia del Cañar. Ingeniero Castañer, muy buenos días. ¿Cuáles son las reflexiones que tiene usted sobre esta proforma que ingresará y se convertirá ya en un documento que rija las finanzas públicas en el 2019 por el Ministerio de la Ley? Muy buenos días, un saludo a usted y a todos los radioescuchas. Es un gusto compartir esta mañana. Efectivamente, el día de ayer tuvimos un debate de casi 12 horas en la Asamblea Nacional. Arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. Y dos temas importantes que se trataron ayer, ¿no? El tema de la ley de comunicación, la cual fue aprobada ya en segundo y definitivo debate, y el tema de la proforma, como usted lo menciona. En ese sentido, llegamos ya en la noche a tratar el tema de la proforma, y yo me levanté, yo intervine a nombre de la bancada de Creo, y mocioné que se ratifique las observaciones hechas por la Asamblea Nacional, que el gobierno no las había acogido, que había más o menos, como se dice, toreado esas observaciones, esas recomendaciones, y lamentablemente no obtuvimos los votos, no obtuvimos los 92 votos que necesitábamos para que se ratifique las observaciones. Fuimos muy críticos, porque imagínense que la proforma que nos envían, la proforma que llegaron los ministros a socializar, la primera vez se demostró que estaba mal hecha. Por eso es que se devolvió, se observó y regresó cambiada algunas cosas. Entre esos, por ejemplo, el precio proyectado del petróleo para el próximo año. Y dentro de eso, ayer que íbamos a tratar la proforma, nos salen con esta rueda de prensa en donde van a subir los combustibles, quitar el subsidio a los combustibles. Esa proforma ya cambiaba completamente como estaba proyectada. Esa proforma ya no, los datos que se pusieron en el tema de ingresos ya iban a cambiar completamente. Ahora, asambleísta, lamentablemente, Asambleísta Castañer, muy buenos días. Entendemos que justamente las declaraciones emitidas por los ministros sobre la eliminación de los subsidios a las gasolinas motivó de alguna manera que tampoco haya mayor debate al interior de la Asamblea Nacional. No hubo los votos para la ratificación, pero tampoco se estaría apoyando la proforma tal y como fue emitida por el Ejecutivo, lo que ha motivado a que esta vaya a entrar por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo quedó el debate? Es decir, ¿qué se siente al interior de la Asamblea Nacional frente no solo a la proforma presupuestaria, al anuncio hecho por los ministros y a la propia situación económica del país? Mire, realmente el apoyo político que el gobierno tiene o debería tener dentro de la Asamblea Nacional es muy pobre y eso tiene que saberlo la ciudadanía. Imagínense que cuando vino el presupuesto, la proforma, la hoja de ruta de políticas económicas y públicas para el próximo año, los mismos asambleístas oficialistas la observaron y la dijeron, devuélvase al gobierno. Y ahora que yo pedí la ratificación, que se respete lo que hizo en la asamblea, hubo 10 asambleístas del oficialismo que me respaldaron y nadie de los asambleístas de gobierno, hablemos, se levantó y defendió la proforma porque era indefendible, es decir, el malestar fue grande, que nos enteremos por las noticias, que nos enteremos por los medios de comunicación, por las redes sociales, lo que estaba pasando cuando nosotros estábamos yendo a aprobar o a rechazar el presupuesto general del Estado para el próximo año. Eso realmente nos genera una incertidumbre muy grande sobre
la hoja de ruta económica, sobre el plan económico que tiene el gobierno. Yo quiero ser claro y categórico. Para nada. Y desde lejos esto representa reactivación económica. Esto solo apunta a aliviar las cuentas fiscales, las cuentas del gobierno, pero afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Esto no genera empleo, esto no genera inversión, esto es un salvavidas que el gobierno necesita para aliviar sus cuentas fiscales. Uno de los anuncios, quizás el más importante, tenía que ver justamente con la eliminación de los subsidios, pero hay otro anuncio que tiene que ver con los salarios. Los ministros y los sueldos de quienes están en cargos jerárquicos se verán reducidos entre un 10 y un 5%, pero hay otro tema que preocupa aún más al sector laboral que se encuentra en situación de contratos ocasionales. Se ha anunciado que habrá también una reducción de 2 puntos de acuerdo al nivel jerárquico de los servidores públicos que tengan, en este caso, contrato ocasional. Miren, realmente esos ahorros en el tema laboral son ahorros pequeñitos, es decir, no representan un grueso de un ahorro en el gasto corriente, pero eso sí, van a haber 25,000 personas que ya no van a quedarse sin trabajo. Eso tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Entonces, a ver, no está mal reducir el aparato del Estado, pero cuando haya otras plazas de trabajo, ¿qué va a pasar con esas 25,000 familias? ¿En dónde van a ir a trabajar? Es decir, si no hay un plan de contingencia, no se trata de decir, voy a reducir el tamaño del Estado, pero voto a la calle a la gente, pues. Y el ahorro, repito, el ahorro del tema de gasto corriente no es el grueso de estas medidas que dieron. Ese es para mí el efecto de decir, vean, les doy un palazo, pero yo también les voy a dar un palazo suavito, para que digan, no, el gobierno también está sufriendo en ese sentido. Entonces, consideramos que esta situación es preocupante, ya está, está anunciada, y desde el próximo año nosotros tendremos un incremento en el precio de los combustibles y lamentablemente gente que no será renovada sus contratos. Ingeniero Castañer, hay dos medidas adicionales que anunció el día de ayer. El gobierno señaló que no se llenarán 25,000 vacantes en el sector público y que habrá una reducción de un 10% en el sueldo de los ministros. ¿Qué tan significativas considera usted estas medidas adicionales? Nosotros estamos preparando un documento que sacaremos en las próximas horas, justamente para cuantificar eso y demostrar que ese es el ahorro, hablemos del ahorro de cocinera, ¿sí? Es decir, vamos a demostrar que eso no representa un ahorro significativo para el Estado. O sea, esto de reducir el salario puede tener un efecto mediático, es decir, está bien que los ministros se bajen, está bien que tengan menos asesores. En un país que debería tener crecimiento económico, deberíamos alegrarnos que a todos nos suban el salario, porque ese circulante queda en la economía ecuatoriana, da la vuelta en la economía ecuatoriana. El rebajar los salarios a la gente, el rebajar los ingresos, lo repito, podría tener un efecto mediático, pero al final del día es menos dinero en nuestra economía y esto no representa mayor cosa. Realmente vamos a demostrarlo con cifras. El tema que sí creemos que es grave es el tema de los 25,000 contratados, porque no son vacantes que están este rato sin llenarse, son 25,000 personas que se les va a terminar el contrato en diciembre y que ya no les van a contratar en enero. Eso es lo que va a pasar. En esto el ministro fue claro, muy explícito, señalaba que son vacantes que no se llenarían. No sé si allá hay una información errada, ya sea suya o del ministro. Mire,
Repito, vamos a tener en las próximas horas el detalle exacto. Hay situaciones y respuestas frente al tema económico que han sido ambiguas, que más bien han generado más incertidumbres que certezas, pero si es que esas estuvieron vacantes, y ya no estuvieron vacantes, entonces el país ya no estuvo gastando, pues ¿cuál será el ahorro? Si ya estuvo, si ya no estuvo gastando el Estado ecuatoriano en pagarles un sueldo, queremos ver desde qué tiempo atrás estuvieron vacantes, pero lo que sí sabemos nosotros es la cantidad de gente que tiene contratos y que posiblemente no serían renovados para el próximo año. Asambleísta Castañer, el pedido de que se reduzcan los sueldos también alcanza la Asamblea Nacional. Hay pronunciamientos muchos de que los asambleístas deberían reducirse los sueldos. Miren, nosotros hemos recibido dos recortes de nuestro salario. Yo personalmente no he venido acá a la Asamblea Nacional por un salario. Le cuento, uno a veces sale con las justas de aquí vivir y movilizarse en Quito, y los gastos que uno tiene a veces no es suficiente. El salario de un asambleísta es bueno, sino para nosotros que venimos de provincia, que venimos a arrendar el departamento, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que alimentarnos, que tenemos que mantener a nuestra familia que está en la provincia, y que también tenemos pedidos de caramelos, pedidos de trofeos, pedidos de cosas, pero realmente, ya le digo, personalmente por un sueldo, yo no estoy, si tenemos que reducirnos un 10, 15, 20%, yo no tengo problema. Esto es más una representación, considero, no para ser asalariado, sino una representación de la provincia, una representación de los electores. Bien, queremos agradecerle al asambleísta Castañer, quien ha comentado sobre las medidas que anunció el día de ayer el gobierno, que están relacionadas o son parte y consecuencia de la proforma presupuestaria del año 2019 que entrará por el Ministerio de la Ley en vigencia.